Del proteccionismo a la liberación incompleta, industria y mercados. Proteccionismo a la liberación incompleta, industria y mercado. En el crecimiento económico de la liberación de la política comercial emprendida por México desde los años 80, dicha estrategia se contrasta con las opciones de política comercial e industrial recomendadas por el organismo internacional como el de la OCDE y la UNTAC. El análisis destaca la restricción del crecimiento económico productivo de la política comercial. En 1980, en México se buscó lograr un cambio estructural basado en el fortalecimiento del mercado externo. Los diferentes programas de política industrial formulados a partir de 1982 dan cuenta de ello el aumento de la competitividad externa y el fortalecimiento del sector exportador, la promoción de las exportaciones y el fenómeno de una cultura exportadora. Objetivos. El proteccionismo trata de poner en valor los productos nacionales frente a la entrada del país. En cuestión de productos extranjeros, esto pone en valor la práctica de la implantación de medidas restrictivas a las importaciones. También debe permitir a las empresas que recurren su competitividad a medio plazo y en el caso de las actividades que están por desaparecer, permita la reconversión de estas actividades y empleo. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la creación del GATT 1930-1955. Un 30% de desempleo durante la década de 1930 comenzaron a ser vistos como una competencia no deseada por otros trabajadores estadounidenses. 85,000 trabajadores mexicanos regresaron casi inmediatamente a México cuando la economía colapsó, frustrados que se sentían que los mexicanos les estaban quitando sus empleos. El sentimiento antimexicano se volvió especialmente violento en el sur de California. Muchos mexicanos que se quedaron en los Estados Unidos se vieron obligados a recibir asistencia social de gobierno o agencias privadas debido a la necesidad. Los Estados Unidos de origen europeo los vieron como una carga para una economía a la Gran Depresión de Estados Unidos. Fue para el New Deal lo que el cardenismo fue para México. El cardenismo está asociado con el periodo 1934 a 1940, en el que Lázaro Cárdenas se desempeñó como presidente de México. Cárdenas lideró la nacionalización de la industria petrolera de propiedad extranjera en 1938. Fomentó una reforma agraria radical, la creación de sindicatos industriales nacionales y promovió la educación pública socialista. Estas políticas, que a más tardar serían definidas como el keynesianas. El PIB de México, en el caso de la agricultura, se registró cifras de crecimientos negativas de un menos 3.33% a un menos 6.77% y un sorprendente menos 16.22%. A principios de la década de 1930, el Producto Nacional está compuesto por bienes relacionados con la agricultura o la ganadería. La minería y el petróleo representaron casi el 9% del PIB y se redujo aproximadamente el 7%. En la última parte de la década, la industria manufacturera y el sector público aumentaron su participación en la actividad económica total, pasando del 11% al 15% y del 5% al 7% del PIB. Hablando del petróleo, el periodo de su rendimiento máximo coincidió con el aumento en el precio del petróleo, de menos de $1 por barril, a más de $3 entre 1915 y 20. A partir de este punto comenzó una caída lenta pero persistente aproximadamente de $1.15 por barril entre 1928 y 30, y fue aumentando lentamente. La Segunda Guerra Mundial. El gobierno había expresado
no vender petróleo a los países totalitarios. El boicot de las transnacionales afectadas lo obligó a realizar transacciones con Italia y Alemania. 6 días antes de la exportación petrolera generó una fuerte reacción en México ante la indiferencia del resto de las naciones democráticas. En abril del 41 vino una ruptura con lo que es el Third Reich y nuestro país restableció relaciones con Gran Bretaña y un poco después con la URSS. De esta forma, México intensificó la venta de petróleo a Estados Unidos. Pero en mayo de 1942, los submarinos alemanes hundieron los buques nacionales Potrero del Llano y Faja de Oro. Finalmente, en el año 28, en el 28 de ese mismo mes, el Congreso Federal aprobó el estado de guerra contra las potencias del eje, Italia, Alemania y Japón. Efectos de la política comercial. Aquí podemos observar una gráfica del arancel implícito de las importaciones del comercio total y PIB en 1930 al 2005. El GATT. Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros convertidos nació en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto de creación de nuevas organizaciones internacionales orientadas a construir un sistema económico mundial integrado que ayudaron a la economía mundial a recobrar su satisfactoriamente de la guerra. Tenía en sí 3 objetivos, que son los tipos de cambio, la reconstrucción, la organización del comercio internacional de mercancías. El GATT en sí buscaba llegar a acuerdos encaminados a obtener a base de reciprocidad y de multas. El periodo de crecimiento hacia adentro. Hubo decisiones a finales de los 40 que tuvieron importantes consecuencias en el desarrollo económico de México en los siguientes años, ya fue de los años de 1956 a 1982. Eso tuvo como consecuencia que el arancel implícito promedio, que pasó de un 19% en esos años, bajara a un 13% en solo la salida que tuvo México del GATT. Otra consecuencia fue la elevación de tasas impositivas para los mayores ingresos. No aprovechar la devaluación del dólar en 1971 cuando estuvo el presidente Luis Echeverría. Causas de las pérdidas financieras. Al no ser parte del GATT, México tuvo consecuencias financieras en los tratados de comercio. Abandonar el tratado comercial con Estados Unidos fue lo que más le afectó, pues de ahí se venían vendiendo lo que era el petróleo y diversas comercios agrícolas. Promoción de la sustitución de importaciones. Utilizar la política comercial como el principal instrumento de una política industrial orientada. Y la protección del mercado interno. El acuerdo comercial con Estados Unidos tuvo muchas fallas económicas. Para México, esta política de comercio exterior comenzó a convertirse en el instrumento de política industrial, un modelo de sustitución de importaciones. En 1943, México y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial, pero para 1952 ya habían hecho un desacuerdo en ese tratado, lo que tuvo en México varias consecuencias, que tuvo como inicio de presiones proteccionistas.
Bueno, ya de 1970 a 1982 hubo varios intentos fallidos en la economía. La más usual fue del presidente Luis Echeverría, que tuvo su cargo de 1900 a 1976, 1970, perdón, a 1976. Este enfatizó en la importancia de promover las exportaciones, en particular las de productos industriales, que era en lo que México estaba avanzando económicamente, pero no pudo seguir enviando por la pérdida del tratado, y fue una falla económica. Algunas fueron como crecimiento, productividad y empleo, relación, comercio creciente, positiva, y la existencia de divergencia espacial. Otra cosa que tuvo fue la competencia del exterior, en la cual México ya estuvo generando más competitividad en diferentes productos. Y lo que fue una etapa de crecimiento desde afuera, o sea que gracias al comercio con otros países fue creciendo la economía mexicana. La liberación comercial de 1982 a 2007. Durante el siglo XX, política del comercio exterior desempeñó un papel central en la estrategia económica de México. La crisis de 1982 marcó el inicio de una profunda reforma de la política comercial. Como primera etapa, apertura unilateral y paquete de reformas estructurales después de 1982. Bueno, durante la primera etapa, el proceso de apertura comercial durante México de 1982 a 1993 existió un deterioro estructural importante en la balanza comercial mexicana. La, la importación se incrementó por solo ligeramente. Y durante la segunda etapa, que comenzó en 1994, el Trato de Libre Comercio de América del Norte generó grandes aumentos en los flujos de la importación. Sin embargo, esto revirtió solo de manera parcial el problema. Liberación unilateral de los 80. México inició la apertura comercial desde la crisis de 1982. Esos años se caracterizaban por elevadas tarifas a la importación y un considerable número de barreras no arancelarias que incluían virtualmente todo el tipo de importaciones. A fines de ese año, las restricciones cuantitativas cayeron a 37% del total de todas las importaciones. En 1982, la eliminación de permisos previos a la importación y disminución de protección arancelaria. En 1986, retoma las negociaciones y se incorpora al GATT y pasa a formar parte del Acuerdo Multilateral del Comercio. Compromiso de la apertura comercial, arancel máximo del 50%. Finales de 1987 se abatieron los niveles de protección de la economía mexicana. Media arancería tuvo su mínimo histórico del 10%, solo el 27.5% de importaciones continuaba sujeto al requisito del permiso previo. Bueno, efecto de la liberación comercial en la economía. La relación entre el comercio exterior y el PIB aumentó de 25% en 1982 a 64% en 20 años y el valor de las exportaciones se multiplicó 10 veces en el mismo periodo. Flujos del capital extranjero. Espérame. El de 3.700 millones de dólares anuales con la entrada del TLC de 18.000 millones de dólares al año en promedio. Exportaciones a Canadá y Estados Unidos debido al Tratado de Libre Comercio, el 15% superior al que se hubiesen registrado si no existía tratados con país al 7%.
al 20.7%. Para concluir, el proteccionismo es una política económica que busca proteger la producción y empleos de un país imponiendo restricciones, limitaciones o aranceles a los bienes o servicios provenientes del extranjero, importaciones, encareciéndolos para hacerlos menos competitivos frente a los nacionales. Esta protección se suele dar hasta que la industria sea lo suficientemente madura para poder competir en los mercados mundiales. Fomenta la industrialización nacional. Al mismo tiempo hace crecer el empleo nacional al aumentar la producción dentro del país.